Hola, buenas noches a todos y a todas. Procedo aquí a hacer un vídeo de la serie dedicada a Dios, espiritualidad, religión, cosmología en la Siria neolítica y en la Siria antigua, en la Siria de los albores de la historia escrita. Espero que os guste. Procedo. Cosmovisión de lo sagrado en la Siria prehistórica y en los albores de la historia. La sagrada estructura. Como dije en mi canal en un vídeo sobre cosmología siria primigenia, Dios radicó para los sirios neolíticos y en los albores de la historia antigua en el cielo y en el sol, por ser lo celeste el plano que genera los procesos climáticos y atmosféricos que resultan clave para las sociedades neolíticas agropecuarias primero y después para las sociedades hidráulicas o de economía regida por la domesticación del agua y la irrigación de terrenos. Dios, por lo demás, no fue percibido como un ente separado de los procesos celestes y que los produce, sino que fue percibido en el orden mismo en sí de los ciclos atmosféricos, climáticos y agrarios. No se trata, por ejemplo, de que Dios haga que el sol brille e irradie luz y calor, o de que Dios envíe el trueno o la lluvia, sino que se trata aquí del ser divino mismo del sol. Por su parte, el sol no fue interpretado como un astro autoconsistente y distinto en el cielo, sino que el sol fue visto en la unicidad celeste, es decir, como un vórtice o núcleo del cielo. Se vio, pues, el sol en su identidad celeste. Y si el sol es la fuente, y si el sol es fuente celeste de vida natural y para la reproducción económica, agropecuaria y recolectora de la vida social, las estrellas y constelaciones son vistas por el sirio primigenio como el andamiaje del cielo o como su esqueleto. Están dispuestas en un orden sistémico y lo muestran. Estrellas y constelaciones son un conjunto de partes interconectadas que conforman una unidad dinámica, esto es, en movimiento con arreglo a ciclos. E igual que ellas son la estructura sustentadora del orden universal, los sirios primigenios interpretan la existencia de una estructura política entre las fuerzas celestes divinas supramundanas, estructura política que tiene al Padre Celestial como vértice y fuente de sí misma. Tal Padre es, así pues, llamado Él, quien se ubica arriba, en lo alto, o llamado An, maestro en una doble connotación de primera connotación, quien tiene maestría omnicomprensiva y omnicognitiva, o sea, quien todo lo abarca y todo lo sabe. Y segunda connotación, quien amaestra u ordena sus propias fuerzas fenomenológicas en despliegue. Esta cosmovisión política, y que imagina relaciones sociales a veces solidarias y a veces conflictivas entre diversas fuerzas y seres dimanados de lo sacro, no debe confundirse con ningún politeísmo. Es el mismo cielo, la misma divinidad, la que se manifiesta, y con él el sol como sustancia brillante e irradiadora celeste, de una manera múltiple, adoptando la forma de distintos fenómenos y seres de la naturaleza, cada uno con su personalidad, con su voluntad de causación, con sus patrones distintivos de comportamiento, etc. La cosmogonía siria
con su mito de origen fundamentado en un héroe sacro que emana de Dios y es él mismo, el mismo Dios, dando inicio a la vida al poner fin al caos acuoso pretemporal y originando así tierra y cielo, y luego demás componentes vitales y cósmicos. Es una cosmogonía que induce a los sirios a entender la vida como conflicto entre el orden y el caos primordial, entre el fenecimiento y el renacimiento cíclico o estacional, entre la aridez o mot y la abundancia o hadad. Dios mismo es la fuerza creativa o productiva que vitaliza y que reproduce la vida, pero es también destructor para que todo se renueve en su renacer, o por ejemplo cuando se manifiesta como hadad, arrasador en castigo a comportamientos sociales impíos del grupo humano, cometidos por el grupo humano, o bien al ayudar frente a ciudades-estado enemigas, poniéndose a sí mismo en privación o volcándose en destructivo exceso. La fuente celeste, causal y reproductora de la vida terrenal, se mueve en un orden cíclico y se reproduce a sí misma. Esta consubstancialidad física y divina del cielo se constata al atender a la etimología de la palabra saná, cielo. Literalmente se alzó y ascendió. Esto significa en su literalidad. Una oración africana afirma, por su parte, allí donde hay cielo, allí está Dios. En China, la misma palabra designa al cielo físico y a Dios. Entre los asirios, la palabra shar, Señor, es la etimología de la palabra Dios, Ashur, el que domina, el que posee dominio, el Señor. Y más atrás en el tiempo, la etimología de Shar, Señor, reside en la voz sánscrita Surya, literalmente sol. Esta voz ario-indostánica de Surya es la etimología asimismo de Siria, derivándose de tal sentido primigenio de sol, en sus connotaciones del que domina la tierra, la connotación comunitaria siria primitiva en términos de los señores, los dueños de una tierra o que la dominan. En el levante mediterráneo, Hadad o la abundancia, y sobre todo en su dimensión arrolladora, tempestuosa, pródiga de aguas, se llamó Baal, siendo representado por el toro, igual que la deidad hitita. Al asociarse su atributo del trueno con el bramido del toro, tal y como si el sol bramara en su asalto a la tierra. Baal será representado en una mano con un sonoro martillo de golpeo y suscitador de la tempestad y la precipitación de aguas, y en la otra mano con una rama de cedro, árbol nacional del Líbano, o alternativamente incluso empuñando un cedro entero. En el sajón antiguo y para las tribus germánicas de sajones, la voz Sturm, en sajón antiguo, de donde proviene la voz inglesa storm, tormenta, significaba literalmente asalto del cielo a la tierra. Regreso al paraíso perdido. Los sirios neolíticos y posneolíticos creían en un paraíso primigenio en la tierra, que habría sucedido al triunfo divino sobre la serpiente y al fin del caos acuoso precedente, donde antes del inicio no solo había Dios, sino una figura femenina rigiendo sobre el agua informe en caos y sobre la serpiente. Tal figura femenina era llamada Thamte. Los sirios creían en la necesidad de recrear ceremonialmente aquel paraíso perdido, o Paradise Lost en la tradición anglosajona, y origen sirio de lo que más tarde sería la idea judaica de paraíso terrenal. Solo a través de esta recreación ceremonial era posible renovar vida y naturaleza terrenales, reingresando los celebrantes en su propia condición antigua de pureza y virtuosidad, características
de su vida en aquel paraíso terrenal, donde no había enfermedad, ni violencia, ni dolor, y donde el animal de presa no cazaba presa alguna, sino que se alimentaba de lo que silvestre brotaba de la tierra. Con esta recreación, los ceremoniosos se purificaban y recuperaban su inocencia. Y recuperaban la inocencia. En tal paraíso previo a una caída de la humanidad, Dios instruyó a través de sus fuerzas de sacralidad a la humanidad en la civilización, instruyendo todas las facetas de su vida: agricultura, escritura, hábitat, irrigación, conservación del producto, habilidad artesanal, lenguaje, pensamiento. Las entidades sacras, pues, enseñaron al ser humano a vivir como un ser humano social. Así pues, las fuerzas sacras fueron hacedoras de las cualidades de las cosas humanas en su origen, consistiendo en esta idea la inspiración de toda una mitología. Por lo mismo, debemos comprender el sentido de la mitología siria como la expresión, la comprensión y la representación humanas del sentido que Dios dio y seguía dando a las distintas dimensiones de la vida material, social, cultural y moral, usos, convenciones, leyes y valores. Los babilonios, en su celebración de Año Nuevo, introdujeron un nuevo componente. Creyeron que antes de llegar a recrear ritualmente el paraíso, se debía recrear el caos intemporal que había precedido al mismo paraíso, o primavera primigenia, y con el objetivo último de acentuar la contrastación experiencial y vivencial entre ambos estadios, caótico y paradisíaco, y así facilitar a los celebrantes sentir en su espíritu aquella edad de oro. Así se revelaba con colores más vivos al espíritu de los celebrantes la renovación de la pureza humana y la brillantez consubstancial a la creación del universo. El ser humano mismo se renovaba junto al universo y por el mismo rito, regresando a la inocencia. Otros pueblos, e incluidos los babilonios, se decantaron por recrear la caída misma de la humanidad, que más tarde sería la expulsión del Edén en la tradición judaica, y a fin también de acentuar el contraste vivido entre uno y otra, entre paraíso y caída. Eso les llevó a recrear el tiempo de la colosal inundación en la tradición babilonia, o el tiempo del diluvio en la tradición sumeria. Se revivía pues la secuencia conformada por la profanación del sagrado orden de cosas y la transgresión, la cólera divina y su castigo, el sacrificio que representó aquel castigo, y la vuelta a la sacralización de la existencia por obra de la expiación de la falta, expiación consubstancial a aquel castigo. Por ejemplo, en el mito sumerio del diluvio, Utnapishtim celebra una especie de fiesta de Año Nuevo antes de entrar en su arca y al ser el mundo condenado al diluvio. Invoca Utnapishtim, o sea, el que sería más tarde el Noé del judaísmo, del Antiguo Testamento. Invoca por tal fiesta Utnapishtim a las fuerzas que renovaron el mundo, prevaleciendo durante la inundación y subsistiendo a la misma de tal modo que las fuerzas reinstauran su preponderancia. Pongamos por casos, es así reinstaurada la preponderancia de las fuerzas del agua. Ramán, o maestro del trueno, y Enki, o maestro de la tierra y del agua fresca, quienes eran el principio de fertilidad, quienes eran el principio de fertilidad y de vida, como propiedades de los torrentes, de los ríos, de los arroyos y de las cuencas aluviales.
entidades intermedias acercando a Dios. Recordemos por otra parte que Dios no era visible y que carecía de cualquier forma definida. También es indefinible, con adjetivos alusivos a lo humano, pues Dios no es misericordioso o generoso, sino para los sirios primigenios la misericordia y la moral en sí mismas. Como mecanismo de defensa psicosocial ante el riesgo de caer en cualquier forma de distancia, desapego e indiferencia ante aquello que no se puede representar con estatuas, imágenes ni estatuillas, y salvo a través de las evocaciones a su condición de maestro y de pastor, hay un intento humano de hacer a la divinidad visible. Así, empiezan a ser representadas y adoradas una multiplicidad de formas, encarnando un atributo o una propiedad de Dios, por ejemplo Hadad, al que sí se representa. Dios por lo mismo será atribuido de elementos morales, la mayoría de las veces a través de nombres, de sustantivos y no de adjetivos, por lo que hemos explicado de que Dios no es que participe como los hombres de cualidades morales, sino que es dichas virtudes. No será pues denominado con la estructura sintáctica Dios paciente o Dios comprensivo. No se usará tal sintagma, sino Dios es paciencia o Dios es comprensión. Y así fue que los sirios produjeron la creencia en entidades intermedias y a veces intermediadoras relacionadas con una dimensión específica y especializada de lo sacro y sí susceptibles de ser representadas, así como descriptibles en términos antropomorfos y con sus narraciones anexas relativas a peripecias antropológicas o épicas, heroicas, pasiones, misiones, características y cualidades. Las entidades masculinas son patrones de ciudades y las femeninas damas y patronas de ciudades. Dama o señora se decía Nin, y así tenemos Ninjursak o Ninorta, y Ningal, Ningirsu, Ninib, señora de la ciudad asiria de Nínive, y Ninki, la mitad femenina, la media naranja de Enki. También Elat, literalmente la dama elevada, y Enat, la dama, Anana y demás damas. Entidades intermedias masculinas tenemos por ejemplo a Adón, el maestro, Melkart, rey de la ciudad como concepto general en sí mismo y de lo urbano, y no de tal o cual ciudad particular. Damusi, señor de la fertilidad y la fecundación, Shamash o el sol, Sin o la luna, Dagón, relacionado con las profundidades del mar y la vida marina, Nahar o río, Yam o mar. De Mot y de Hadad he hablado en el anterior vídeo. Sirva también de ejemplo la idea de descendencia. Por poner un caso, no en Siria sino en el norte de Arabia, las tribus árabes creían que Dios, por ellos llamado Alá, tenía 3 hijas, quienes intercedían con Alá por aquel que les rezaba a ellas por su salvación. Otras entidades intermedias son héroes que vencieron al mal. Keret en Sidón, Danel en Ugarit, Jaraquel en Tiro y que los griegos adoptaron como Hércules, Jabel en el norte de África y no en Siria, etc. Otros son los señores de una u otra ciudad. Son Baal, señores como Baal Sidón, el señor de la ciudad de Sidón, Baal Tamar, el señor de la ciudad edomita, en Edom, de Tamar, etc.
Tras milenios, los cristianos construyeron iglesias en las casas de las damas, casas consagradas a las damas, sagradas, en los municipios. Y así fue que en cada ciudad y pueblo hubo, y hay hoy día, una iglesia de Nuestra Señora. De ahí proviene. Bueno, pues muchas gracias por haber visto, escuchado este vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle al like, dislike, difundid. Dejad vuestros comentarios, preguntad vuestras dudas, incertidumbres, las contestaré encantado. Compartid el vídeo. Y bueno, muchas gracias. Hasta otra.